El presidente al-Assad recibe a una delegación de la Secretaría de la Conferencia General de Partidos Árabes. Consejo de Ministros aprueba varios proyectos de ley durante su sesión semanal. El Ejército Nacional recupera el control total de la localidad estratégica de Kara, al norte de Damasco. Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a las noticias del canal Siria Internacional. El presidente Bashar al-Assad se reunió con una delegación de miembros de la Secretaría de la Conferencia General de Partidos Árabes que celebró su reunión extraordinaria en la capital, Damasco. Durante la reunión se abordaron los cambios que se producen en el ámbito árabe en general y Siria en particular, donde afirmó que el retroceso de la participación activa de los partidos árabes en sus comunidades en los últimos años allanó el camino para la entrada de ideas y movimientos ajenos a esas sociedades. Asimismo, destacó la importancia de la activación de la función de los partidos políticos en la próxima etapa y la necesidad de que dichos partidos reivindiquen las ideas de los pueblos. El presidente al-Assad reafirmó también la importancia de fortalecer las relaciones entre los partidos árabes con el fin de servir a los intereses comunes de los pueblos de la región y fortalecer las relaciones populares entre ellos, resaltando la necesidad de consolidar los esfuerzos a nivel intelectual para afrontar el pensamiento takfirista y extremista. Por su parte, los miembros de la Secretaría de la Conferencia de Partidos Árabes expresaron su apoyo a Siria y su confianza en la victoria del pueblo sirio y del ejército en su guerra contra el terrorismo y los proyectos de divisiones dirigidos contra Siria y los otros países de la región. Asimismo, aseguraron que Siria no está sola en esta confrontación y que los pueblos árabes están a su lado, elogiando la firmeza de Siria y los sacrificios hechos por el pueblo sirio. El presidente del Consejo de Ministros, Wael al-Halaki, dio instrucciones para rehabilitar las zonas industriales afectadas por los grupos armados. Durante su reunión semanal del gobierno, el primer ministro aclaró que esta medida apunta a relanzar el proceso de producción industrial. Asimismo, el gabinete aprobó un nuevo proyecto de ley que regula la entrada y residencia de los árabes y extranjeros en Siria. De igual manera, el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley para eximir a las instituciones y empresas del sector público de los derechos aduaneros y de otros impuestos sobre las importaciones de productos alimenticios básicos. El vicecanciller sirio Faisal al-Mekdad afirmó que las conversaciones sostenidas entre la delegación siria que se encuentra de visita en Moscú con los responsables rusos se centraron en la importancia de luchar contra el terrorismo y detener la violencia, aclarando que los sirios deben ponerse de acuerdo sobre este punto antes de entrar en la sala de conversaciones de Ginebra. En declaraciones concedidas al canal ruso Russia Today tras una reunión de la delegación siria con el canciller ruso Sergei Lavrov, el vicecanciller sirio anunció que el gobierno sirio acogió con beneplácito la creación de una coalición nacional siria contra el terrorismo y la injerencia extranjera en Siria, reiterando que el gobierno de su país no dialogará con los terroristas. Al-Mekdad consideró que los sirios no encontrarán dificultades en consensuar la detención de la violencia y el derramamiento de sangre cuando se sienten juntos. Asimismo, el vicecanciller sirio señaló que las conversaciones con la parte rusa abordaron también todo lo relacionado con los preparativos de Ginebra II y las relaciones bilaterales y la situación en Siria. A este respecto, Al-Mekdad aseguró que la postura de Rusia ante Siria no ha cambiado y no cambiará. El alto político sirio manifestó la disposición de Siria de apoyar los llamados del canciller ruso para unificar las fuerzas moderadas en Siria para luchar contra el terrorismo. El ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov dijo que su país y Estados Unidos están de acuerdo sobre la necesidad de celebrar la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II sin condiciones previas, instando a todos a trabajar por el éxito de la conferencia. En una conferencia de prensa conjunta con su homólogo bielorruso, Lavrov dijo que Moscú trata desde el comienzo de la crisis en Siria con todas las partes sin excepción, destacando la importancia de que una delegación unificada de la oposición llegue a Ginebra II.
El Ministerio de Exteriores ruso informó a los vicecancilleres rusos Mikhail Bogdanov y Gennady Gatilov a que sostuvieran consultas políticas con una delegación gubernamental siria compuesta por la asesora política y mediática en la presidencia de la República Siria, Hussein Shaaban, el vicecanciller Faisal al-Mekdad y el asesor del canciller sirio, Ahmad Arnous, en las que intercambiaron puntos de vista sobre la evolución de la situación en Siria, incluido el aspecto humanitario, además de debatir los preparativos para la Conferencia Internacional sobre Siria, Ginebra II. Una declaración de la Cancillería rusa explicó que la parte rusa expresó durante las consultas su satisfacción por la voluntad expresada por Siria en varias ocasiones para participar positivamente en Ginebra II sin condiciones previas, así como los esfuerzos gubernamentales sirios para fortalecer aún más la cooperación con las agencias humanitarias internacionales y las organizaciones no gubernamentales con el fin de aliviar el sufrimiento de los civiles sirios. La declaración señaló que la delegación siria estimó altamente los esfuerzos de Rusia para contribuir al alcance de una solución política a la crisis en Siria. El asesor del ministro de Exteriores iraní Amir Hussein Abdullahian afirmó que el apoyo a Siria en la lucha contra el terrorismo es una tarea de toda la comunidad internacional, lamentando que algunas partes estén suministrando armas a los grupos armados en Siria. En una conferencia de prensa celebrada este martes en Moscú, Abdullahian reiteró el apoyo de Irán y Rusia a los esfuerzos encaminados a alcanzar una solución política a la crisis en Siria, destacando que el paso más importante por el momento es detener la violencia. El funcionario iraní calificó de fructíferas y positivas a sus conversaciones sostenidas en Moscú con el enviado especial del presidente ruso para Oriente Medio, el vicecanciller Mikhail Bogdanov, señalando que cada país debería ayudar a crear suelo para que se materialice el diálogo interno sirio. De igual manera explicó que había discutido durante su reunión con el viceministro de Exteriores y Migrante Faisal al-Mekdad varios temas como el aspecto humanitario de la crisis en Siria, revelando en este sentido que su país proporcionó ayuda humanitaria a Siria con un valor de casi 1.000 millones de euros. Abdullahian cuestionó que la oposición siria esté dispuesta a participar en la Conferencia Internacional sobre Siria Ginebra II. El asesor del canciller iraní negó que Irán esté enviando armas y personas a Siria o ofreciendo asistencia militar, pero a la vez reconoció que su país había enviado a algunos militares para asesorar a los sirios en su lucha contra el terrorismo. Una fuente militar informó que unidades del ejército y de las Fuerzas Armadas controlaron la totalidad de la ciudad de Kara, ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Damasco. Según la fuente, el ejército eliminó las últimas concentraciones de grupos terroristas en dicha localidad, destruyéndole sus herramientas de crímenes. La fuente dijo en declaraciones que todos los hormigueros de los terroristas y los cabecillas fueron aplastados, al igual que fueron desmantelados decenas de artefactos explosivos sembrados por los terroristas por las calles y los barrios de la ciudad y dentro de las casas de los ciudadanos. En la provincia de Idlib, el ejército acabó con todos los integrantes de varios grupos terroristas armados, entre ellos un cabecilla del Frente al-Nusra en el campo de la provincia, al igual que devastó 4 vehículos cargados con armas y municiones. La fuente detalló que 2 de los vehículos, junto con 8 terroristas pertenecientes a la banda Frente al-Nusra, fueron aplastados en la localidad de Bench, mientras que otras 2 cargas de armas y municiones fueron destruidas en la zona de Al-Salta y la rotaria de Dal'a, en las afueras de Ma'aret al-Nu'man, igual que fueron eliminados grupos armados con todos sus integrantes en Kafarlata, Ma'aret al-Nu'man y la periferia del bosque de Nasiben y de Tal Salmo.
La Comandancia General del Ejército y de las Fuerzas Armadas emitió este martes una declaración en la que informó que destacamentos del ejército consiguieron tomar el control de la ciudad de Kara en el campo norteño de Damasco, eliminando a un significativo número de terroristas que se atrincheraban en dicha ciudad y trataban de atacar la carretera de Damasco-Homs para cortar la circulación del tráfico. La declaración señaló que la toma de control de la ciudad de Kara contribuye a cortar las rutas de abastecimiento a los terroristas, así como los pasos que se extienden a lo largo de la frontera con el Líbano. Asimismo, añadió que este importante logro cierra la entrada este de la ciudad de Calamón hacia la región central ante el movimiento y la entrada de terroristas y limita su infiltración y el contrabando de armas a Siria. El Comando General concluyó el comunicado ratificando su informe de determinación de erradicar el terrorismo. Una fuente del comando de la policía de Alepo informó que 4 civiles murieron y otras 10 resultaron heridas a consecuencia de un ataque terrorista con cohetes contra el edificio del ayuntamiento de la ciudad de Alepo. En la zona de Abbasiyin y la calle Bagdad de la capital Damasco, 9 ciudadanos resultaron heridos por el impacto de 2 proyectiles de mortero disparados por terroristas. De acuerdo con una fuente en el mando de policía de Damasco, un proyectil de mortero cayó cerca del hospital de la Media Luna Roja en la calle Bagdad, hiriendo a 6 personas y ocasionando graves daños materiales a 6 coches. La misma fuente agregó que otro obús de mortero cayó detrás de la escuela Sayyid ibn al-Khattab en la zona de Abbasiyin, causando lesiones a 3 civiles y graves daños materiales a un gran número de tiendas y vehículos. Asimismo, un mortero disparado por terroristas impactó en el muro interno de la mezquita Omeya en Damasco y dejó daños materiales sin registrar de víctimas entre los ciudadanos. Y en la ciudad de Homs, en pleno centro de Siria, un estudiante murió y otro resultó herido por un ataque terrorista con un proyectil de mortero contra el Instituto Profesional de Petróleo y Minerales. El impacto del mortero provocó grandes daños materiales en el edificio del instituto. Las Fuerzas Armadas allanaron un escondrijo de terroristas en las granjas de Bayader Nader en la zona de Naher Aishi en Damasco Campo. En el escondrijo fue hallada una gran cantidad de armas y municiones, además de equipos militares y modernos equipos de telecomunicación. Y en la provincia de Hama, nuestras valientes Fuerzas Armadas irrumpieron en un escondite de terroristas en el barrio La Ruta de Alepo, en la provincia de Hama, en el que se encontraron fusiles automáticos, municiones y sofisticados aparatos de comunicación. Un doble atentado terrorista sacudió esta mañana la zona de Ber Hassan, cerca de la sede de la Embajada de la República Islámica de Irán al sur de la capital libanesa Beirut, cobrándose un tributo de 23 víctimas mortales y más de 146 heridos, además de considerables daños materiales en el lugar. Fuentes libanesas de seguridad informaron que la primera explosión terrorista fue llevada a cabo por un terrorista suicida que se inmoló en el lugar, mientras que la segunda explosión fue por medio de un coche bomba que estalló cuando se aglomeraron los ciudadanos y salieron los guardias de seguridad de las embajadas de Irán y de Yemen para inspeccionar el lugar. La embajada de Irán confirmó que el embajador iraní en el Líbano, Ghassanfar Reken Abadi, se encuentra bien. En declaraciones al canal libanés Al-Manar, el embajador iraní dijo que el agregado cultural de la embajada, jeque Ibrahim Al-Ansari, falleció en el atentado. El gobierno de la República Árabe Siria condena enérgicamente el acto contra la embajada iraní, tachándolo de ser un acto cobarde. El gobierno de Siria dijo en un comunicado que este acto cobarde refleja la participación de quienes patrocinan, defienden, crean y financian el terrorismo en la región y la insistencia de estos de propagar el terrorismo como comportamiento, práctica y cultura en presagio para la destrucción de la seguridad y el futuro de la región. El comunicado versa: el gobierno sirio insiste en que la lucha contra el terrorismo y hacerle frente es obligación de todos los pueblos del mundo y de sus gobiernos, aseverando que la participación de cualquier gobierno o Estado en actos terroristas es motivo suficiente para ser enfrentado por la comunidad internacional. El comunicado concluye diciendo que todos los actos terroristas que golpearon en Siria, Líbano o Irak huelen a petrodólares,
por lo que el gobierno sirio llama a nuestro pueblo en Líbano a apegarse a su unidad nacional y solidarse en la lucha contra el terrorismo. Amables televidentes, hemos finalizado nuestro boletín informativo haciendo un breve repaso a los titulares. El presidente Al-Assad recibe a una delegación de la Secretaría de la Conferencia General de Partidos Árabes. Consejo de Ministros aprueba varios proyectos de ley durante su sesión semanal. El Ejército Nacional recupera el control total de la localidad estratégica de Kara, al norte de Damasco. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por la atención prestada.